Bueno, vamos a leer la bendita y gloriosa palabra del Señor. En el capítulo 6 vamos a iniciar hoy del libro de Esdras. Gloria al Señor. Bueno, por favor, ya creemos que estás listo, que estás preparado. Y bueno, en el nombre de Jesús vamos a iniciar. Entonces el rey Darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos donde guardaban los tesoros allí en Babilonia, y fue hallado en Acmeta, en el palacio que está en la provincia de Media, un libro en el cual estaba escrito así: Memoria. En el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios, la cual estaba en Belén, para que fuese la casa edificada como lugar para ofrecer sacrificios, y que las paredes fuesen firmes, a altura de 60 codos y de 60 codos su anchura, y 3 hileras de piedras grandes y una de madera nueva, y que el gasto sea pagado por el tesoro del rey. Y también los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios, cuales Nabucodonosor sacó del templo que estaba en Jerusalén y los pasó a Babilonia, sean devueltos y vayan a su lugar, al templo que está en Jerusalén, sean puestos en la casa de Dios. Gloria al Señor. Ahora pues, Tatnai, gobernador del otro lado del río, Setar-Bosnai, y vuestros compañeros, los gobernadores, que estáis al otro lado del río, alejaos de allí. Dejad que se haga la obra de esa casa de Dios, que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar. Y por mí es dada orden de lo que habéis de hacer con esos ancianos de los judíos para reedificar esa casa de Dios, que de la hacienda del rey que tiene del tributo del otro lado del río sean dados puntualmente a esos varones los gastos para que no cese la obra, y lo que fuere necesario, becerros, carneros y corderos para holocaustos al Dios del cielo, trigo, sal, vino, aceite, conforme a lo que dijeron los sacerdotes que están en Jerusalén, les sea dado de día en día sin obstáculo alguno, para que ofrezcan sacrificios agradables al Dios del cielo y oren por la vida del rey y por sus hijos. También por mí es dada orden que cualquiera que altere este decreto se le arranque un madero de su casa y alzado sea colgado en él, y su casa sea hecha un muladar por esto. Y el Dios que hizo habitar allí su nombre destruya a todo rey y pueblo que pusiere su mano para cambiar o destruir esa casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Yo, Darío, he dado el decreto. Gloria al Señor. Sea cumplido prontamente. Entonces Tanai, gobernador del otro lado del río, y Sebar-Bosnai y sus compañeros hicieron puntualmente según el rey Darío había ordenado. Y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro y de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Esta casa fue terminada el tercer día del mes de Adar, que era el sexto, en el sexto año, que era el sexto año del reinado del rey Darío. Entonces los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás que habían venido de la cautividad, hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo, y ofrecieron en la dedicación de esta casa de Dios 100 becerros, 200 carneros y 400 corderos y 12 machos cabríos en expiación por todo Israel, conforme al número de las tribus de Israel. Y pusieron a los sacerdotes en sus turnos y a los levitas en sus clases para el servicio de Dios en Jerusalén, conforme a lo escrito en el libro de Moisés. También los hijos de la cautividad celebraron la Pascua a los 14 días del mes primero, porque los sacerdotes y los levitas se habían purificado a una. Todos estaban limpios y sacrificaron la Pascua por todos los hijos de la cautividad y por sus hermanos los sacerdotes y por sí mismos. Comieron los hijos de Israel
que habían vuelto del cautiverio, con todos aquellos que se habían apartado de las inmundicias de las gentes de la tierra, para buscar a Jehová, Dios de Israel. Y celebraron con regocijo la fiesta solemne y de los panes sin levadura 7 días, por cuanto Jehová los había alegrado y había vuelto el corazón del rey de Asiria hacia ellos, para fortalecer sus manos en la obra de la casa de Dios, del Dios de Israel. Gloria al Señor, aleluya. El comentario de este capítulo, gloria al Señor, es un resumen, es un recuento completo de la restauración de Jerusalén. El templo fue completado bajo Ciro y Darío, las murallas bajo el reinado de Artajerjes, el tercer día del mes de Adar, 6º año del rey Darío. Debe haber sido algo así entre febrero y marzo del año 515, y ocurre unos 72 años después de la destrucción del templo de Salomón. Este mismo templo se mantenía en pie en tiempos de Jesús, había sido agrandado y mejorado por Herodes el Grande. Los romanos lo destruyeron en el año 70 después de Cristo, hasta nuestros días, cuando estamos escuchando cada día que muy próximamente se construirá el tercer templo. Gloria al Señor. Aleluya. Vamos entonces, hermanos, a Esdras capítulo 7, en el nombre del Señor Jesucristo. Pasadas estas cosas en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, hijo de Salum, hijo de Sadoc, hijo de Ahitob, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Merayot, hijo de Seraías, hijo de Uzi, hijo de Buki, hijo de Abisúa, hijo de Finés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, primer sacerdote. Este Esdras subió de Babilonia. Era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová, Dios de Israel, había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras, y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo en el 7º año del rey Artajerjes. Y llegó a Jerusalén en el mes 5 del año 7 del rey, porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al primero del mes 5 llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba, erudito en la ley del Dios del cielo. Paz, por mí es dada orden que todo aquel en mi reino del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas que quiera ir contigo a Jerusalén, vaya, porque de parte del rey y de sus 7 consejeros eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano, y a llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén, y toda la plata y el oro que halles en toda la provincia de Babilonia, con las ofrendas voluntarias del pueblo y de los sacerdotes que voluntariamente ofrecieren para la casa de su Dios, la cual está en Jerusalén. Comprarás, pues, diligentemente con este dinero becerros, carneros y corderos, con sus ofrendas y sus bienes, y los ofrecerás sobre el altar de la casa de vuestro Dios, la cual está en Jerusalén. Lo que a ti y a tus hermanos os parezca hacer de la otra plata y oro, hacedlo conforme a la voluntad de vuestro Dios. Los utensilios que te son entregados para el servicio de la casa de tu Dios,
lo restituirás delante de Dios en Jerusalén. Y todo lo que se requiere para la casa de tu Dios que te sea necesario dar, lo darás de la casa de los tesoros del rey. Y por mí, Artajerjes, rey, es dada orden a todos los tesoreros que están al otro lado del río, que todo lo que os pida el sacerdote Esdras, escriba de la ley del Dios del cielo, se le conceda prontamente, hasta 100 talentos de plata, 100 coros de trigo, 100 batos de vino, 100 batos de aceite y sal sin medida. Todo lo que es mandado por el Dios del cielo se ha hecho prontamente para la casa de Dios, del Dios del cielo. Pues, ¿por qué habría de ser ira contra el reino del rey y de sus hijos? Y a vosotros os hacemos saber que a todos los sacerdotes y levitas, cantoreros, sirvientes del templo y ministros de la casa de Dios, ninguno podrá imponerles tributo, contribución ni renta. Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río y a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conoce le enseñarás tú. Y cualquiera que no cumpliere la ley de tu Dios y la ley del rey sea juzgado prontamente, sea a muerte, a destierro, a pena de multa o prisión. Bendito Jehová, Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén, e inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros y de todos los príncipes poderosos del rey. Y yo, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. Gloria al Señor, aleluya. Qué bendición que hemos ido siendo testigos de cómo el Señor iba prosperando a Israel en su vuelta a casa. Cada rey que iniciaba pues su tiempo de gloria era aún más generoso para con Israel. Gloria al Señor. Cada vez que iban pasando en el tiempo, los reyes fueron aún concediendo cosas que nos dejan a nosotros sorprendidos, porque pareciera que fueran más o que amaran más a Dios que el más amoroso de todos los hijos de Dios. Entonces nos sorprende cómo Dios obra de manera tan grande, mis hermanos. Y gloria al Señor, lo tomamos para nuestras vidas. Creo que hoy va a ser un día de triunfo, de gloria para el pueblo del Señor. Creo que toda persona que vamos a conseguir en nuestro camino hoy va de gran bendición para nuestras vidas. Va a haber gran provisión en el nombre de Jesús, tanto material como espiritual. Y así será todos los días de nuestra vida como pueblo de Dios. Aleluya. Vamos a continuar en el nombre del Señor con el capítulo Esdras, capítulo 8. Vamos a ir allá. Sí, se refiere. Gloria al Señor. Vamos a ir a Esdras, capítulo 8, en el nombre de Jesús. Estos son los jefes de casas paternas y la genealogía de aquellos que subieron conmigo de Babilonia, reinando el rey Artajerjes. De los hijos de Finees, son de los hijos de Itamar, Daniel, de los hijos de David, Hatús, de los hijos de Secanías, los hijos de Paros, Zacarías, y con él en la línea de varones dentro 150. 4, versículo 4. De los hijos de Pahat-Moab, Elisenaí, hijo de Seraías, y con él 200 varones. De los hijos de Secanías, el hijo de Jeasiel, y con él 300 varones. De los hijos de Adín, Ebed, hijo de Jonatán, y con él 50 varones. De los hijos de Elam, Esaías, hijo de Atalías, con él 70 varones. De los hijos de Días, Zebadías, hijo de Micael, y con él 80 varones. De los hijos de Joab, Obadías, Jehiel, y con él
218 varones de los hijos de Selomit, el hijo de Josifías, y con él 160 varones de los hijos de Bebai, Zacarías, hijo de Bebai, y con él 28 varones. Hijos de Azgad, Jonatán, hijo de Acatán, y con él 110 varones. De Adonicam, los postreros, cuyos nombres son estos: Elifelet, Jehiel y Semaías, y con ellos 60 varones. Y de los hijos de Bigvai, Utai, Zabud, y con ellos 60 varones. Los reuní junto al río que viene de Ahaba, y acampamos allí 3 días, y habiendo buscado entre el pueblo y entre los sacerdotes, no hay allí de los hijos de Leví. Entonces despaché a Eliezer, Ariel, Semaías, Einatán, Jarib, Natán, Zacarías, Mesulam, hombres principales, asimismo a Joiarib y a Elnatán, hombres doctos, y los envié a Ido, jefe en el lugar llamado Casifía, y puse en boca de ellos las palabras que habían de hablar a Ido y a sus hermanos, los sirvientes en el templo, en el lugar llamado Casifía, para que nos trajesen ministros para la casa de nuestro Dios. Y nos trajeron según la buena mano de nuestro Dios sobre nosotros un varón entendido de los hijos de Mari, hijo de Levi, hijo de Israel, a Serebías, con sus hijos y sus hermanos 18. A Hasabías, y con él a Jesaías, de los hijos de Merari, a sus hermanos y a sus hijos 20. Y de los sirvientes del templo, a quienes David con los príncipes puso para el ministerio de los levitas, 220 sirvientes del templo, todos los cuales fueron designados por sus nombres. Y publiqué ayuno allí junto al río Ahaba, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes, porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo: la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y él nos fue propicio. Aparté luego a 12 de los principales de los sacerdotes, a Serebías y a Asabías, y con ellos 10 de sus hermanos, y los pesé, y les pesé la plata, el oro y los utensilios, ofrenda que para la casa de Dios habían ofrecido, y sus consejeros y sus príncipes y todo Israel allí presente. Pesé pues en manos de ellos 650 talentos de plata y utensilios de plata por 100 talentos y 100 talentos de oro. Además, 20 tazones de oro de 1000 dracmas y 2 vasos de bronce bruñido, muy buenos, preciados como el oro. Gloria al Señor. Y les dije: vosotros estáis consagrados a Jehová, y son santos los utensilios y la plata y el oro, ofrenda voluntaria a Jehová Dios de nuestros padres. Vigilad y guardadlos hasta que los peséis delante de los príncipes, de los sacerdotes y levitas, y de los jefes de las casas paternas de Israel en Jerusalén, en los aposentos de la casa de Jehová. Los sacerdotes y los levitas recibieron el peso de la plata y del oro de los utensilios para traerlo a Jerusalén, a la casa de nuestro Dios. Y partimos del río Ahaba el 12 del mes primero para ir a Jerusalén, y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros, y nos libró de mano del enemigo y del acechador por el camino. Y llegamos a Jerusalén y reposamos allí 3 días. Al 4º día fue luego pesada la plata, el oro y los utensilios en la casa de nuestro Dios por mano del sacerdote Meremot, hijo de Urías, y con él Eleazar, hijo de Finees, y con ellos Josabad, hijo de Jesúa,
y Noadías, hijo de Binui, levitas. Por cuenta y por peso se entregó todo y se apuntó todo aquel peso en aquel tiempo. Los hijos de la cautividad, los que habían venido del cautiverio, ofrecieron holocaustos al Dios de Israel, 12 becerros por todo Israel, 96 carneros, 77 corderos y 12 machos cabríos por expiación, todo en holocausto a Jehová. Y entregaron los despachos del rey a sus sátrapas y capitanes del otro lado del río, aleluya, del otro lado del río, los cuales ayudaron al pueblo y a la casa de Dios. Gloria al Señor. Qué bendición, hermanos, cuando nosotros podemos decir, aleluya, el Señor es mi guardador, el Señor es mi pastor, el Señor no me desamparará, gloria al Señor, y podemos prescindir de cualquier ayuda terrenal y dar testimonio a ellos de que el Señor realmente nos guarda, gloria a Dios. Emprendieron su camino, fueron prosperados por Dios y el Señor, hermanos, los llevó a ese lugar. No sé si alguna jornada de tu vida has trabajado tanto que has tenido que descansar 3 días seguidos, pero la jornada de ellos fue muy fuerte, fue muy dura y fue muy de la mano de Dios también, porque ellos iban a cada paso que daban, podían ir diciendo, yo creo que alguna vez has hecho esto, pero podían ir diciendo lo que dice en el Salmo 37, el ángel del Señor acampa alrededor de quienes le temen y los defiende. Gloria al Señor. Bendiciones, mis hermanos. Hermana Denis con nosotros y el Señor Jesús le bendiga. Gracias, mi hermano Gerson. Dios me le bendiga. Gloria al Señor. Y bueno, continuamos con el capítulo 9, que también nos corresponde el día de hoy. Oración de confesión de Esdras. Acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo, el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras, de los cananeos, eteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones, porque han tomado de la siga de ellos para sí, para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes, de los gobernadores, ha sido la primera en cometer este pecado. Cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto, y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba, y me senté angustiado en extremo. Y se me juntaron todos los que temían la palabra de Dios de Israel a causa de la prevaricación del cautiverio. Mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová mi Dios y dije, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado. Y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes hemos sido entregados en manos de los reyes de la tierra, a espada, a cautiverio, a robo y a vergüenza que cubre nuestro rostro como hoy día. Y ahora por un breve momento ha habido misericordia de parte de Jehová nuestro Dios para hacer que nos quedase un remanente libre y para darnos un lugar seguro en su santuario, a fin de alumbrar nuestro Dios ojos y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre. Porque siervos somos, mas en nuestra servidumbre no nos has desamparado, nuestro Dios, sino que se inclinó sobre nosotros su misericordia delante de los reyes de Persia, para que se nos diese vida para levantar la casa de nuestro Dios y restaurar sus ruinas y darnos protección en Judá y en Jerusalén. Pero ahora, ¿qué diremos, oh Dios nuestro, después de esto? Porque nosotros hemos dejado tus mandamientos, que prescribiste por medio de tus siervos los profetas, diciendo, la tierra a la cual entráis para poseer la tierra inmunda es a causa de la inmundicia de los pueblos de aquellas regiones, por las abominaciones
de que han llegado de uno a otro extremo con su inmundicia. Ahora pues no daréis vuestros hijos a los hijos de ellos, ni sus hijas tomaréis para vuestros hijos, ni procuraréis jamás su paz ni su prosperidad, para que seáis fuertes y comáis el bien de la tierra, y dejéis por heredad a vuestros hijos para siempre. Mas después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras y a causa de nuestro gran pecado, ya que tú, Dios nuestro, nos has castigado de acuerdo con nuestras iniquidades y nos diste un remanente como este, hemos de volver a infringir tus mandamientos y a emparentar con pueblos que cometen estas abominaciones. ¿No te indignarás contra nosotros hasta consumirnos sin que quedare remanente ni quien escape? Oh Jehová, Dios de Israel, tú eres justo, puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado como en este día. Henos aquí delante de ti en nuestros delitos, porque no es posible estar en presencia a causa de esto. Tremenda oración, gloria al Señor Jesucristo, amén, de Esdras. Oh, hay bastante que profundizar en este capítulo 9, amén, confesión, oración de confesión. Vemos el modelo, la forma como Esdras aquí está elevando esta oración a Dios, gloria al Señor. Él como conocedor de la palabra, cuando supo que todos los del cautiverio se habían casado con mujeres que no eran del pueblo de Dios y también habían dado sus hijas o sus hijos a estos pueblos que hacían abominaciones delante del Señor. Él rasgó sus vestidos, dice la Escritura, arrancó pelo de su cabeza y de su barba, porque sintió temor, fuerte temor, amén. El temor de Dios estaba en la vida de este varón, gloria al Señor Jesucristo. Pues recordemos que estudiando Primera de Reyes, Segunda de Reyes, los reyes del pueblo de Dios venían en decadencia y más decadencia y más decadencia, haciendo el pecado, amén, haciendo cosas que desagradaban al Señor. Fueron pocos los hombres, muy pocos, que se levantaron y marcaron la diferencia, sirviendo a Dios con todo su corazón, quitando y sacando la inmundicia de sus vidas y implantando en el pueblo la adoración al verdadero Dios. Pero ahora, de tanta decadencia y tanto pecado, por causa del pecado, Dios los había entregado a las naciones, en este caso a Babilonia. Habían sido llevados cautivos a Babilonia. Eso lo vimos ya, lo hemos leído anteriormente. Pero ahora que llega el momento del regreso, llega el momento de la restitución, llega el momento en que se va nuevamente a reconstruir todas aquellas ruinas por causa del pecado. Ahora entonces este varón escucha estas palabras y dice, bueno, imagínese, lo que nos viene es cosas grandes, o sea, malas, porque se ha hecho lo malo ante el Señor y el Señor juzga según, ¿verdad? Según la maldad que hay en el corazón del hombre. Por lo tanto, él se humilla, rasga sus vestidos en señal de esto no va conmigo, no estoy de acuerdo con lo que ha pasado. Y empieza a hacer esta profunda oración, una oración trayendo a memoria la palabra de Dios, trayendo a memoria lo que estaba establecido en la ley. Señor, tu palabra dice que cuando lleguemos a la tierra que tú has dicho que nos darías, no podemos hacer esto, ni aquello, ni aquello. Usted está recordando la palabra. Esto también nos lleva como guerreros de oración a traer a memoria que en el momento de orar debemos traer a memoria la palabra. Yo le animo a usted en el momento que usted dobla sus rodillas ante la presencia del Señor. Recuerde todas estas expresiones, todas estas biografías de profetas, historia de la palabra de Dios que está allí escrita, porque toda está escrita para nuestra enseñanza y edificación. Amén. Entonces, en medio de la oración, poder hacer memoria de ello. Gloria al Señor Jesucristo. Esto va a ayudar también a tener una oración más explícita, más larga ante la presencia del Señor Jesucristo, amén,
como esa comunión con el Señor más profundo. Bueno, Señor, tu palabra dice esto y esto y esto. Señor, mis hijos han hecho lo contrario, Señor. Yo te pido conforme a tu misericordia, que extiendas aún más esa misericordia, que cambie su manera de pensar. O sea, nos vamos extendiendo en la oración. Gloria al Señor Jesucristo. Esto nos ayuda muchísimo en el momento de orar. Así que este capítulo 9, hay mucho que hablar al respecto, pero bueno, el tiempo pasa rápidamente, gloria al Señor. Y ¿qué podemos decir? El estudio de la palabra de Dios cada día es súper, súper importante, es de extremada importancia, amén. Si usted no estudia la palabra, mi hermano, saca muy poco tiempo para orar, va a llevar una vida raquítica, una vida realmente que pronto va a perecer.